Había llegado la hora de probar el nuevo equipo. Los artilleros se prepararon para encender sus dispositivos por primera vez. Cuando finalmente activaron las gafas rojas experimentales, los comentarios iniciales fueron de sorpresa y confusión. Todo se veía rojo, tal como habían mencionado en el briefing. Tal vez sería más fácil para los ojos, pensaron algunos. Los artilleros describían lo que veían. La claridad parecía decente. Con trazadora sería fácil apuntar, pero con todo siendo rojo, la percepción de profundidad se volvía extraña. Incluso a esa altitud era difícil distinguir los detalles. Pero entonces algo cambió dramáticamente. De repente, sin previo aviso, se escucharon gritos desesperados ordenando el alto el fuego, mientras alguien se preguntaba en pánico a qué demonios estaban disparando. La historia fue compartida por Cliff H., el hijo de un soldado que había servido en Vietnam. No era un soldado de tierra convencional. Habiéndose alistado en el ejército durante la década de 1950, Cliff dijo que su padre recibió una comisión de campo a oficial durante la Guerra de Corea. Ahora en Vietnam habría sido un oficial de campo, posiblemente un coronel supervisando una de las unidades operacionales en el país. Específicamente, aunque el nombre de la unidad no se conoce, durante sus 3 giras en Vietnam, él estaba a cargo de supervisar una serie de proyectos tecnológicos. Fue durante una de estas giras que la unidad de su padre fue encargada con un experimento muy único. La prueba de un pequeño lote de gafas de visión nocturna prototipo que fueron emitidas a un grupo selecto de tripulaciones de vuelo de helicóptero. A diferencia de la versión contemporánea de gafas de visión nocturna, que usan luz verde, estas ópticas siendo probadas en Vietnam fueron filtradas a través del espectro de color rojo. Ya que el rojo no cansa las capacidades de visión nocturna de los ojos humanos, es posible que se pensara que este era el espectro más táctico para usar. Los ojos humanos detectan más tonos de verde que rojo, haciendo el espectro de color rojo menos dinámico, pero la claridad evidentemente era decente. Según Cliff, las ópticas también tenían un filtro secundario que cambiaba a un espectro amarillo para detectar firmas de calor. Solo había un problema. Posiblemente esperando mejorarlas de alguna manera, como la historia se cuenta a menudo, estas gafas de visión nocturna experimentales habían sido tratadas con la solución de dianina de Walter Kilner, y los resultados fueron aterradores. El padre de Cliff dijo que todo se fue al infierno la primera noche que intentaron usar estas nuevas ópticas. Su padre estaba acompañando a un pequeño escuadrón de helicópteros en un vuelo de prueba. Cada uno de los artilleros había recibido un juego de las gafas rojas. Mientras volaban sobre un área pacífica del campo del sur de Vietnam, el artillero en el lado derecho de su helicóptero de repente abrió fuego, pero no hacia el suelo. Estaba disparando salvajemente hacia el lado de la aeronave, mientras que los helicópteros volando junto a ellos de repente rompieron formación para evitar ser golpeados por el fuego de ametralladora calibre 50. El padre de Cliff estaba gritando al artillero que parara, preguntándose a qué demonios estaban disparando. Otras unidades habían experimentado problemas con sus tipos usando heroína, y esto ciertamente parecía el caso. Saliendo corriendo del asiento del copiloto, el padre de Cliff fue a agarrar al soldado sentado detrás de él y lo sacó del arma. Acercándose lo suficiente para verlo y quitándole las gafas de la cara, vio que sus ojos estaban abiertos de par en par, claramente aterrado. Cuando le preguntó a qué estaba disparando, la respuesta que recibió ciertamente no era lo que esperaba. Por encima del ruido de la aeronave, el artillero describió lo que vio. Realmente solo había una palabra para ello: demonios. Demonios volando junto a su helicóptero, y la razón por la que les disparó era porque venían a por él. Estaban gesticulando y señalándole, claramente capaces de verle tanto como él podía verlos a ellos, así que abrió fuego. Cliff nunca mencionó lo que dijo su padre después de eso, pero parece obvio que escuchar la respuesta de este hombre sobre lo que estaba viendo a través de las gafas no habría aliviado ninguna preocupación que tuviera sobre que el tipo fuera un adicto a la heroína. Pero Cliff sí dijo que su padre sabía que no estaba exhibiendo ninguno de los síntomas usuales de un consumidor de drogas. Debe haber sido un vuelo bastante incómodo de vuelta a la base después de eso, así como el interrogatorio que tuvo lugar una vez que aterrizaron y los otros pilotos estaban preguntando por qué demonios les estaban disparando. Pero ese artillero no sería el último tipo en ver algo parecido a monstruos o demonios a través de las lentes rojas.
Durante las siguientes semanas, cada vez que las tripulaciones eran enviadas a probar las ópticas, una y otra vez se hacían reportes sobre los hombres siendo asustados hasta la médula por lo que veían a través de las gafas. Porque Cliff está contando la historia de segunda mano, es difícil decir por qué el programa no fue cancelado inmediatamente o si los reportes iniciales estaban siendo tomados en serio, o si estas criaturas realmente eran visibles para todos los que usaban las gafas. Es posible que los rangos superiores simplemente pensaran que todos estaban drogados o pensaran que las lentes simplemente tenían efectos alucinógenos secundarios. Pero cuando la moral de la unidad comenzó a declinar, con los efectos psicológicos de usar las gafas volviéndose cada vez más aparentes, a los oficiales y pilotos aparentemente se les dijo que no usaran las gafas para evitar sufrir estos efectos secundarios. Pero Cliff finalmente agarró un par queriendo saber qué les estaban haciendo a sus hombres. La experiencia lo obsesionó desde entonces. El padre de Cliff se puso las gafas y vio que con todo siendo rojo ya era algo como paisaje gótico infernal. Pero cuando apareció por el área cerca de su campamento, vio que parecían ser criaturas aladas con clavas saltando de las copas de los árboles circundantes. Ahora aterrado él mismo, se quitó las gafas y estaba mirando las copas de los árboles y no había nada allí. Solo la niebla derivando sobre las copas de los árboles en la noche silenciosa. Aquí es donde Cliff concluyó la historia de su padre, habiendo declarado previamente que su padre se dio cuenta de que estas gafas rojas no iban a ser de utilidad, y efectivamente canceló todo el desastroso experimento después de solo 60 días de pruebas. Considerando la naturaleza pragmática de los reportes militares, si estos eventos ocurrieron como se declaró, es poco probable que los escalones superiores del ejército alguna vez escucharan sobre estos incidentes del padre de Cliff o de cualquiera de los otros oficiales esperando mantenerse en el ejército lo suficiente para recibir su pensión de jubilación. Desde que la entrevista de Cliff Hike llegó a la internet en 2018, sus afirmaciones sobre las gafas de visión nocturna de espectro rojo, probadas por su padre y su unidad, han atraído su buena parte de críticas. A través de años de experimentación, la luz verde finalmente se convirtió en el espectro de color ideal para la visión nocturna. Entre los conos y bastones en nuestros ojos, los bastones son responsables de la visión nocturna y son más sensibles a la luz verde. Eso significa que en condiciones de poca luz, los ojos pueden discernir más tonos de verde que cualquier otro color, proporcionando mayor detalle y contraste. También se encontró que la luz verde era menos fatigante para los ojos comparada con otros colores como el rojo o el blue. Esto es particularmente importante para el uso prolongado de dispositivos de visión nocturna, ya que ayuda a minimizar la tensión ocular y el disconfort. Pero no es como si esto desacreditara la historia de Cliff. Él mismo declaró calmadamente que su padre dijo que el espectro rojo era experimental y que la tecnología finalmente cambió a verde. Pero parece sugerir que el ejército cambió a verde debido a este incidente. Todos los registros disponibles parecen indicar que la luz verde fue el color inicial elegido para la primera generación de gafas de visión nocturna pasiva introducidas durante la Guerra de Vietnam en la década de 1960. Pero entonces, si las lentes rojas causaron alucinaciones aterradoras o literalmente permitieron a los hombres ver hacia otra dimensión, no es como si esto hubiera sido publicitado. Mejor dicho, tal vez los hombres que lo experimentaron en gran medida se abstuvieron de hablar sobre ello, como es el caso con muchas experiencias extrañas y encuentros por personal militar que esperan mantener una reputación de cordura. Después del lanzamiento de la historia de Cliff, hay otros veteranos de Vietnam, muchos de ellos miembros de tripulaciones de helicóptero, que expresaron sus opiniones sobre la historia diciendo que nunca encontraron gafas de visión nocturna rojas y que las ópticas montadas en casco eran increíblemente raras en aquel entonces. Luego está el supuesto uso de dianina, que según algunas versiones de esta historia, fue la responsable del tinte rojo distintivo de las gafas y las cualidades sobrenaturales. Pero escuché la entrevista de Cliff y nunca mencionó ni una vez a Walter Kilner o dianina. Como con otras historias extrañas, la historia de las gafas de visión nocturna demoníacas parece haber sido cambiada en los últimos años de recontarla. Desde que Cliff nunca mencionó dianina cuando relató la historia de su padre, inicialmente parecía que alguien intencional o sin intención había combinado la historia de Kilner con esta, tal vez para ofrecer una explicación de por qué estas gafas podían ver demonios, pero parte de la información simplemente no cuadraba. Por ejemplo, las gafas de Kilner eran de un tono azul oscuro, no rojo. Extrañamente, aunque podría haber mucha verdad documentada detrás de la historia de Cliff sobre gafas de visión nocturna demoníacas. Después de alguna investigación, me topé con un documento muy interesante que parece responder la pregunta de ¿dónde esta historia se confundió? Es un artículo de investigación publicado por el Departamento de Historia en la Academia Naval de los Estados Unidos en 2017. Se titula El secreto de ver a Charlie en la oscuridad.
escrito por Richard R. Suth. El subtítulo es El alcance Starlight, la tecnoansiedad y la mediación espectral del enemigo en la guerra de Vietnam. Como mencioné antes, el alcance Starlight era la óptica montada en rifle que se usó en Vietnam desde 1967 en adelante. De nuevo, fue la primera óptica pasiva usada por el ejército estadounidense, lo que significa que no necesitabas un foco infrarrojo para crear luz para el alcance, sino solo suficiente luz estelar o lunar. El artículo tiene más de 60 páginas, pero en resumen, la introducción del alcance Starlight a los soldados luchando en una guerra fue altamente problemática. Mientras el artículo habla sobre la ventaja táctica que el alcance dio a los soldados, principalmente aborda cómo el alcance impuso cargas psicológicas y físicas a los usuarios, creando ansiedad y dilemas morales. ¿Cuál era el problema? Bueno, el punto principal es que estos tipos no estaban acostumbrados a poder ver por la noche y ahora los alcances hacían muy fácil ver en la oscuridad, pero todo era verde, y la óptica le daba a todo un aspecto etéreo y espeluznante. Habría sido lo más inusual que estos tipos habían visto jamás. Aunque funcionalmente útil, estos tipos ya estaban agotados por la guerra, y ahora pasaban noche tras noche exhaustos mirando un paisaje verde que parecía otra dimensión, y tratando de matar cualquier cosa que pareciera un soldado enemigo en esa dimensión. Cuando estuve en los Marines, como parte de un curso de entrenamiento que hice, una vez pasé unos 3 días encerrado en confinamiento solitario. Nos pusieron a cada uno en una habitación oscura de unos 120 por 75 centímetros. Era más como una caja con nada más que un pedazo de madera para sentarse y un cubo en la esquina para orinar. Tenías que pedir permiso para usar el cubo. Era muy degradante. La única luz que entraba era a través de una pequeña rendija bajo la puerta y no nos dejaban dormir. Me quedé dormido, pero nos revisaban cada pocos minutos y créeme, no querías que te pillaran dormido. Tenían una pequeña mirilla en la puerta donde nos revisaban. Después de aproximadamente un día, perdí la noción del tiempo, y entonces comencé a alucinar. Esto era entrenamiento, y me dijeron de antemano que esto pasaría. Y me di cuenta de que no mentían. La combinación de estar exhausto y no tener nada que mirar es como si mi cerebro estuviera tratando de estimularse creando imágenes, pero sabía que solo estaba imaginando cosas. Observé a un árbol creciendo en un campo de hierba, y luego una chica con una cesta de mimbre, en un vestido corriendo por el campo, y entonces el árbol se transformó en un anciano fumando una pipa, cosas así. También he visto cosas raras a través de mis propios NPGs, especialmente cuando ya estaba cansado de múltiples días sin dormir durante entrenamiento de reconocimiento o patrullas largas. Pasé un par de minutos hablando con un tipo que ni siquiera estaba ahí cuando estaba patrullando una vez. Era perfectamente visible a través de mis NVGs, pero entonces me los quité y se había ido. He leído historias sobre tipos que también vieron personas en sus NVGs que no estaban ahí cuando se los quitaron. Aparentemente el efecto era prácticamente el mismo en Vietnam, con los alcances Starlight. El artículo académico lo describe así. En otras mitologías íntimas de la guerra, el paisaje verde espeluznante generado por el alcance Starlight estaba poblado por entidades ambiguas. La fatiga, el estrés y el miedo exacerbaron la tendencia en algunos soldados a malinterpretar las imágenes que veían a través del alcance. Lo que a veces parecía ser una gorila resultó ser una rata, un mono o alguna otra criatura de la jungla. Serpientes venenosas magnificadas a una proximidad inquietante se deslizaban entre los destellos fosforescentes de luz como bestias mitológicas sobre un paisaje de pesadilla. E incluso objetos inanimados como rocas y plantas parecían ser soldados enemigos avanzando hacia el observador. Los soldados describían dragones y otras criaturas sobrenaturales apareciendo desde la bruma fosforescente retorcida de un alcance Starlight. Un ex médico recordó usar un alcance Starlight para monitorear a cientos de cuerpos enemigos muertos después de un tiroteo particularmente intenso, solo para descubrir por la mañana que los cadáveres eran una alucinación. Otro soldado comparó la explosión de puntos de luz en movimiento con un paisaje que parecía estar siempre nevando. R. L. Shelley, quien como comandante de la Marina de Estados Unidos sirvió como historiador de personal para el comandante de Fuerzas Navales Vietnam bajo el vicealmirante Elmo Zumwalt Jr. en 1969, describió precisamente tal ilusión mientras observaba a los marineros haciendo reconocimiento a bordo de un barco patrulla del río. Shelley escribió que cuando tomas tu turno en el alcance y observas en su resplandor verde espeluznante, todo en la orilla parece moverse. Los arbustos se vuelven animados.
El dispositivo transformó el paisaje nocturno en algo parecido a una alucinación de LSD. En una anécdota reveladora, incluida en su celebrado estudio de tiempo de guerra, Dispatches, el periodista Michael Hurd describe a un soldado de patrulla de reconocimiento a largo alcance que tomaba drogas a puñados para que la jungla por la noche le pareciera como si fuera vista a través de un alcance Starlight. En combinación con leer este artículo, vi una entrevista con un veterano vietnamita en el que relató cómo su comandante de pelotón le había dado algo llamado píldoras para mantenerse despierto, para evitar que se durmiera por la noche. Dijo que realmente funcionaban. Pasaría días despierto tomando estas píldoras. Cuando lo enviaron de vuelta a Estados Unidos, tiró las píldoras restantes en su bolsa pensando que podría tener algún uso para ellas. Todos los que regresaban a Estados Unidos, por supuesto, estaban siendo examinados por contrabando. Así que cuando pasó su equipaje, un teniente encontró la botella de píldoras y le preguntó dónde demonios las había conseguido. Le dijo la verdad y dijo que estas le fueron emitidas y que su comandante de pelotón las había llamado píldoras para mantenerse despierto. El teniente que hacía la revisión entonces miró a otro oficial cercano, sus ojos ahora bien abiertos, y luego a este tipo y le dijo: «Sargento, esto es Speed». No estoy segura si la historia de ese tipo era aplicable a la mayoría de veteranos de Vietnam, pero baste decir que el alcance Starlight y cualquier óptica nocturna sería un viaje absoluto mientras tomabas metanfetaminas y estabas privado de sueño. Así que mientras el jurado está todavía deliberando sobre si el ejército alguna vez introdujo ópticas de visión nocturna de espectro rojo y si esas ópticas estaban impregnadas con una sustancia que usaba Walter Kilner para percibir el aura humana, es 100% cierto que los soldados en Vietnam estaban viendo monstruos aterradores en sus ópticas de visión nocturna. También es 100% cierto que el uso de esas ópticas causó problemas psicológicos y fisiológicos, como lo que Cliff High describió en la historia de su padre sobre las unidades que supervisó utilizando las ópticas experimentales y luego teniendo colapsos mentales, lo que llevó a su padre a decirles que dejaran de usar las ópticas completamente. Después de que la entrevista de Cliff High fue transmitida en 2018, parece que estas tres historias fueron combinadas por error en una: los experimentos de Walter Kilner con Dianina de principios del siglo XX, el artículo de investigación de 2017 sobre el alcance Starlight y la historia de Cliff High sobre su papá y las ópticas de espectro rojo. Dado que la historia del padre de Cliff sobre visión nocturna de espectro rojo es un poco más extraña, puedo imaginar que con el tiempo se convirtió en lo que la mayoría de las historias hacen, una versión resumida de eventos, lo que podías recordar, con tal vez algunas de las partes más emocionantes siendo embellecidas para efecto dramático. Claramente solo tomó unos pocos años para que el Internet hiciera lo mismo con esta historia después de que Cliff la contó, pero extrañamente la historia original realmente no estaba tan lejos de lo que muchos veteranos de Vietnam realmente experimentaron mientras miraban a sus alcances de visión nocturna de espectro verde. Y para aquellos de nosotros que creemos en dimensiones más allá de la nuestra y en demonios, aunque no los hayamos visto con nuestros ojos físicos, sabemos que existen de todas formas. Pero si los soldados en Vietnam solo estaban alucinando, o si esas ópticas de alguna manera les permitieron ver hacia otra dimensión, lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Los vieron, fueron aterrorizados por eso, y para algunos les dejó una experiencia y un recuerdo que los obsesionó el resto de sus vidas. Cualquier cosa que pensemos 50 años después, para esos hombres los demonios que vieron venían tras ellos, eran reales. Una de las últimas cosas en las que pensé cuando entré en la oficina de reclutamiento fue en lo mucho que al ejército le gusta hacer las cosas por la noche. De alguna manera siempre estábamos despertando muy temprano y acostándonos muy tarde. Nunca me molesté en buscar qué significaba la palabra Diana, pero debe ser una palabra francesa para despertar. Sigue estando completamente oscuro afuera, pero caminando en la oscuridad tiendes a chocarte con las cosas, así que al menos cuando la jungla no era tan espesa, siempre llevábamos nuestros NODs o NPGs, gafas de visión nocturna. Recuerdo la primera vez que pude usar gafas de visión nocturna. Era emocionante, pero llevó tiempo acostumbrarse. Todo es verde y la imagen que ves es un poco granulada, no súper clara. Normalmente solo llevábamos una lente sobre nuestro ojo no dominante y dejábamos el otro ojo abierto. Si hay luna, normalmente puedes ver bastante bien por la noche. Finalmente tu cerebro se adapta a usar la lente y combina tanto la imagen verde de un ojo como lo que puedes ver con el otro si hay suficiente iluminación. Pero después de mirar a través de la lente por varias horas, tengo que decir que es raro. No es una forma normal de mirar el mundo.
No es como si estuviéramos destinados a ver en la oscuridad de esta manera, y es el mundo real el que estás mirando, no un videojuego mal renderizado. Pero lo parece. Esto puede jugar malas trucas a tu cerebro y empiezas a ver cosas, y realmente no puedes distinguir si son alucinaciones o no. Pero las gafas de visión nocturna que usamos hoy es el producto de décadas de pruebas y desarrollo. Hace 50 años en Vietnam, los soldados estaban usando tipos diferentes, y evidentemente uno de estos modelos experimentales tempranos no usaba luz verde, sino roja, e incorporaba una sustancia llamada Diana. Pero esta sustancia había sido inicialmente usada en experimentos para demostrar científicamente que los seres humanos emiten un aura de luz. Como relató un veterano de Vietnam a su hijo, la combinación de estos elementos tuvo un efecto aterrador en los soldados que usaron las gafas experimentales. Evidentemente vieron cosas que los ojos humanos nunca deberían haber visto. Esta es la historia de las gafas de visión nocturna demoníacas. La niebla que se cierne ante ti te ofrece una lección: pasar a través o escapar. Más allá están historias que desafían toda explicación y van en contra de todo lo que sabemos que es real. Es un vacío de realidad e imposibilidad, de hecho y superstición. Solo tú decides qué creer mientras pasas a través de lo que llamamos niebla de guerra. Vi recientemente una imagen que mostraba un pájaro dentro de una jaula, pero la jaula solo tenía 2 barras y el pájaro estaba mirando hacia afuera de la jaula desde detrás de las 2 barras, claramente sintiéndose atrapado, aunque la jaula detrás de él estaba completamente abierta y podía irse cuando quisiera. Me recordó a mí mismo y tuve que reírme. No hay nada más liberador que estar cómodo con quien eres, permitirte cometer errores, aprender de ellos y permitirte ser vulnerable y honesto con las personas que te rodean. Pero para muchos de nosotros eso no viene naturalmente, especialmente no para mí. Durante la mayor parte de mi vida, siento que he hecho un esfuerzo consciente para presentarme de cierta manera a todos, especialmente cuando estaba en el ejército. Pero eso es agotador y para nada necesario. ¿Has oído alguna vez hablar de un cambio de paradigma? Bueno, el cambio no ocurrió para mí hasta que reconocí que era la conversación interior que tenía todos los días conmigo mismo la que era el problema. En el ambiente de una sesión espiritista típica de la época, un médium se dirigía a los reunidos con solemnidad, invitándolos a alcanzar a través del velo hacia lo invisible. Los espíritus caminaban entre los presentes, esperando su momento para manifestarse. El médium pedía silencio absoluto, que las voces de los vivos se desvanecieran para que el espíritu de Charles pudiera revelarse. Estaba cerca, insistía. El espíritu debía hablar a su manera, a través de golpes o susurros, para que pudieran llevar su voz hacia la luz. Hacia mediados del siglo XIX, el mundo occidental estaba en medio de lo que se llamó el movimiento espiritualista. El espiritualismo, que básicamente era un movimiento social religioso, se cree ampliamente que comenzó en el pequeño pueblo de Hydesville, New York, en 1848. Específicamente cuando 2 jóvenes mujeres, Maggie Fox y Kate Fox, hicieron una afirmación asombrosa. Según las hermanas Fox, su casa era el hogar del espíritu de un hombre que había sido asesinado en la propiedad algún tiempo atrás. ¿Cómo lo sabían? Bueno, porque habían estado comunicándose directamente con él. Se creía que la casa estaba encantada cuando se mudaron por primera vez, al menos eso era lo que les dijeron los vecinos. Pero cuando las hermanas comenzaron a escuchar extraños golpes y sonidos, los rumores parecían ser bastante ciertos. Kate Fox invitó al espíritu a replicar sus chasquidos de dedos y tuvo éxito en desarrollar un sistema de comunicación. Cuando comenzaron a hacer preguntas al espíritu, descubrieron que era un vendedor ambulante de 31 años llamado Charles B. Rosna, quien les dijo que había sido asesinado por su dinero y enterrado bajo la casa. Naturalmente, estas afirmaciones bizarras fueron recibidas con escepticismo, pero cuando algunos de los vecinos también confirmaron escuchar los sonidos de golpes, la historia ganó tracción. Los vecinos supuestamente descubrieron fragmentos de cabello y huesos durante excavaciones bajo la casa, aunque investigaciones posteriores describieron estos hallazgos como no concluyentes y posiblemente falsificados. En cualquier caso, todo el asunto despertó mucho interés en toda Norteamérica y Europa Occidental. Para cuando ambas tenían 18 años, las hermanas Fox habían ganado fama como médiums y comenzaron a hacer giras dando actuaciones espiritualistas que cautivaban a sus audiencias. La hermana mayor, Leah, ayudó a manejar sus carreras. Maggie confesó más tarde, en 1888, que se habían inventado todo y que los sonidos de golpes que todos escuchaban eran sus nudillos crujiendo.
Pero la confesión no detuvo la creciente fascinación con el espiritualismo. La posibilidad de que pudiéramos comunicarnos con los muertos ni siquiera era una idea nueva, pero en la segunda mitad del siglo XIX se había convertido rápidamente en un pasatiempo de moda. Incluso la reina Victoria estaba celebrando sesiones regulares en el Palacio de Buckingham para hablar con su difunto esposo, el príncipe Alberto. Avanzando unos 50 años, justo después del cambio de siglo, la macabra tendencia social de hablar con los muertos aún seguía fuerte. El mundo occidental estaba enganchado a todo lo relacionado con espiritualismo. Millones de personas con diversos grados de éxito intentaron comunicarse con los muertos usando cartas del tarot, tableros Ouija, bolas de cristal y todo lo que estuviera en medio. Puede que haya habido una vez donde todos en el mundo creían en espíritus, pero conforme la ciencia avanzó, dio a la gente confianza en la idea de que todo tenía una explicación práctica y tal vez la idea de los espíritus era solo un mito obsoleto. Muchos científicos y académicos de la época ciertamente esperaban probar esto. Consideraban todas estas afirmaciones sobre comunicación espiritual como engaños deliberados o trucos de la mente subconsciente. Así que mientras el espiritualismo rugía en popularidad, los esfuerzos de estos científicos para desacreditar estas creencias se convirtieron en algunas de las primeras investigaciones científicas conocidas de lo sobrenatural. Mientras el movimiento espiritualista es considerado el nacimiento del espiritualismo, también se le atribuye el nacimiento de la investigación paranormal. Por mucho que los hombres de ciencia estuvieran tratando de probar que los espíritus no existían, había igual cantidad de creyentes esperando usar la ciencia para probar que sí existían. Cosas como cámaras vintage, varillas de sauce y péndulos eran los tipos más básicos de herramientas que algunos cazadores de fantasmas usaban. Kits de química para probar ectoplasma, pero también había dispositivos, muchos de los cuales estaban destinados a medir cosas que los ojos humanos no pueden ver, principalmente perturbaciones en el campo electromagnético, medidores EMF, galvanómetros, dictáfonos y amplificadores de sonido. Pero ese era justamente el problema. Con la excepción de las cámaras, que tomaban tiempo para revelar las fotos, todos los dispositivos que se estaban usando eran más para los oídos que para los ojos. Un hombre llamado Walter John Kilner pronto cambiaría esto. Quería crear un dispositivo que pudiera visualizar algo que en la mayoría de la gente ni siquiera creía que existía. La mayoría de las mañanas hacia el final del siglo XIX se podía encontrar a Walter dirigiéndose hacia el Hospital St. Thomas en Londres, donde trabajaba como jefe de electroterapia. Durante su tiempo trabajando en St. Thomas, desde 1879 hasta 1893, los tratamientos electroterapéuticos de Kilner eran lo más avanzado en medicina. Sus numerosos trabajos de investigación contribuyeron enormemente a la literatura académica. Se convirtió en miembro del Royal College of Physicians en 1883, lo cual fue un hito importante en su carrera médica. Tal vez debido a sus credenciales médicas, Kilner no era conocido por ser un creyente en todo lo sobrenatural. Tampoco se sabe mucho sobre sus creencias religiosas personales, pero con la locura del espiritualismo ocurriendo en el fondo, Kilner sin duda tenía una opinión al respecto. Como uno de los principales electricistas médicos del hospital, habría dicho al menos a cualquiera que solo porque algo no pudiera verse con el ojo humano, no significaba que no estuviera ahí. Su profesión involucraba aprovechar corrientes eléctricas y dirigir esta energía invisible al cuerpo humano. Mientras leía los trabajos del Dr. Carl Ludwig von Reichenbach, un químico, geólogo, naturalista y filósofo reconocido, sabemos que Kilner se fascinó por la posible existencia de campos de energía natural. Según la mezcla de misticismo y ciencia de Reichenbach, estos campos de energía, que él llamó la fuerza ódica, irradiaban de cada ser viviente, una especie de fuerza vital brillante que podía ser afectada por las emociones y la salud general de uno. Para la mayoría de la gente, estos campos de energía eran invisibles. Sin embargo, Reichenbach teorizó que ciertas personas sensibles podían percibir este fenómeno a través de ojos bien entrenados o manipulando su propia fuerza ódica a través del uso de magnetos y corrientes eléctricas. Aunque la investigación de Reichenbach claramente combinaba sus creencias personales infundadas en espiritualismo con su investigación más fundamentada en naturalismo, Kilner vio mérito en sus teorías. Para entonces, la medicina moderna estaba bien consciente del hecho de que el cuerpo humano, junto con todos los seres vivientes, era por sí mismo alimentado por su propia corriente eléctrica. Kilner pensó que era completamente razonable pensar que esta energía podría irradiar de una persona como sugería la teoría. Kilner finalmente se convenció de que la fuerza ódica podía probarse que era una manifestación física observable de energía electromagnética rodeando al cuerpo humano.
pero él explícitamente diferenció su trabajo de las prácticas espiritualistas. Esta energía era un fenómeno científico, no espiritual. Si solo pudiera encontrar una manera de hacer estos campos de energía de alguna manera visibles al ojo humano, Kilner se preguntaba qué nuevas cosas podrían ser capaces de aprender acerca del cuerpo humano. Posiblemente, incluso podría ayudar a los doctores en diagnosticar o entender mejor ciertas enfermedades y dolencias. Estimulado por la esperanza de un descubrimiento científico importante, hacia el final de su permanencia en el Hospital St. Thomas, Kilner comenzó a investigar cómo visualizar lo que más tarde llamó la atmósfera humana. El enfoque temprano de Kilner para experimentar con el campo de energía humana era utilizar el método sugerido por Reichenbach de magnetos y corrientes eléctricas. Cuando estos fallaron en producir resultados medibles, Kilner comenzó a cambiar su enfoque. Finalmente encontró algo que funcionó. A través de prueba y error, desarrolló un aparato especializado que llamó pantallas Kilner. Estas pantallas estaban compuestas de láminas de vidrio tratadas con varios químicos y tintes coloridos que filtraban longitudes de onda específicas de luz. La idea era que si se usaba la combinación correcta de filtros, el aura humana finalmente podía ser observada a través de estas piezas de vidrio. Se logró un avance cuando una de estas láminas fue tratada con un tinte conocido como dianina. El tinte es un derivado de alquitrán de hulla. Cuando se aplica a una pantalla, la dianina tiene un efecto interesante en la luz. Amplifica ciertos elementos del espectro de color que de otra manera son invisibles al ojo humano. En el tiempo de los experimentos de Kilner, el tinte se aplicaba comúnmente a placas fotográficas para sensibilizarlas a la luz infrarroja, con otros químicos como amoníaco siendo añadidos para diluirlo y cambiar la sensibilidad. Las aplicaciones en el mundo real incluían todo desde química analítica y detección de ciertas sustancias fluorescentes hasta su uso más documentado en astronomía, ya que las fotos infrarrojas ahora daban a los investigadores imágenes mucho más brillantes del cielo nocturno. Kilner es uno de los pocos científicos conocidos que usó dianina para estudios médicos. Mirando a través de las láminas de vidrio ahora teñidas de azul oscuro por la dianina, los resultados fueron remarcables. Mientras el tinte reducía la forma humana a un contorno negro sin características, la pantalla azul claramente mostraba una emanación brillante que parecía irradiar varias pulgadas del cuerpo del sujeto. Esto, Kilner estaba seguro, era la fuerza ódica de la que hablaba Reichenbach, el campo de energía natural, o aura, como Kilner la nombró, que rodeaba a todos los seres vivientes. Una vez recubiertas algunas lentes con dianina y creando un par de gafas portátiles, Kilner comenzó a estudiar de cerca estas emanaciones. Sus muchos hallazgos formarían la base de su trabajo publicado, La atmósfera humana, o el aura hecha visible por la ayuda de pantallas químicas, que fue publicado en 1911. En él, Kilner describe el aura dividiéndola en 3 capas distintas: el aura interna, el aura externa y el doble etérico. Con el aura siendo invisible al ojo desnudo, determinó que eso era porque caía dentro del espectro ultravioleta de la luz. En una nota científica, se ha sabido durante mucho tiempo que la luz existe como energía de onda en el mismo espectro que toda la energía electromagnética, desde rayos gamma muy cortos en un extremo del espectro, hasta las frecuencias más largas que usamos para transmitir la música y transmisiones que escuchamos en nuestras radios FM. Estas se miden todas por sus respectivas longitudes de onda. La luz visible cae en el espectro justo después de las microondas y infrarrojos, y luego es seguida por ultravioleta y rayos X. Nuevamente, Kilner creía que la luz producida por el aura humana caía dentro del espectro ultravioleta, así que está solo unas pocas longitudes de onda por encima de lo que nuestros ojos pueden detectar físicamente. Algunos animales pueden ver luz ultravioleta, incluyendo pájaros, insectos y ciertos mamíferos, posiblemente incluyendo nuestros perros y gatos. Así que, si tenemos un aura, o más inquietantemente, si los espíritus tienen un aura, nuestras mascotas podrían ser capaces de verlos cuando nosotros no podemos. Según la investigación de Kilner, después de probar múltiples sujetos, notó que estas emanaciones humanas que observó eran todas únicas al respectivo individuo. El resplandor del aura se atenuaba o expandía cuando era influenciado por emociones o cambios en la salud del paciente. Sin embargo, una cosa notable que Kilner nos advirtió es que las gafas que usó para estudiar estas emanaciones eran bastante peligrosas debido a la naturaleza tóxica del tinte dianina.
Kilner finalmente descubrió que la exposición a largo plazo al químico a menudo resultaba en dolor de ojos intensos, dolores de cabeza e incluso pérdida permanente de visión. Debido a esto, Kilner aconsejó que estas gafas solo deberían usarse como una forma de entrenar gradualmente los ojos del portador, con la intención de que la persona finalmente fuera capaz de ver los campos de energía sin usar las gafas. Después de su lanzamiento en 1911, la investigación de Kilner generó una cantidad considerable de publicidad e interés, especialmente entre los lectores más inclinados espiritualmente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los escépticos comenzaran a encontrar agujeros en sus afirmaciones. Cuando otros investigadores intentaron replicar sus experimentos, las teorías de Kilner estaban bastante fundamentadas, pero la evidencia que presentó era en gran medida anecdótica, enteramente basada en sus propias observaciones, que aparentemente no podían ser fácilmente recreadas. Muchos descartaron sus hallazgos como artefactos de ilusiones ópticas o efectos fisiológicos. Una revisión de 1912 en el British Medical Journal comentó que Kilner falló en proporcionar evidencia convincente de la existencia del aura como un fenómeno puramente físico. A pesar de los esfuerzos sinceros de Kilner en el descubrimiento científico, la atmósfera humana fue ampliamente considerada como pseudociencia. Desafortunadamente, si había alguna esperanza de defender su investigación, ya fuera debido a su edad avanzada o salud en declive, Kilner nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Solo 9 años después de publicar su trabajo, Walter John Kilner moriría a los 73 años. La falta de compromiso de Kilner con los críticos y su fracaso en defender o clarificar sus hallazgos llevó a que la comunidad científica viera su trabajo con sospecha y escepticismo. Como tal, su reputación póstuma se desvaneció en gran medida con el tiempo. Pero aparentemente, ciertos aspectos de la investigación de Kilner vivirían, aunque probablemente no de la manera que él esperaba o esperaba. Específicamente, había una historia muy extraña y honestamente aterradora que se dice que tuvo lugar durante la Guerra de Vietnam. Algunos de los mayores avances en tecnología han ocurrido debido a las guerras, todo desde relojes de pulsera hasta GPS e Internet. En la década de 1960, el gobierno evidentemente estaba invirtiendo en la creación de ópticas portátiles que permitieran a sus soldados ver en la oscuridad, algo que los tipos luchando en Vietnam realmente podrían haber usado. El problema era que el ejército evidentemente estaba usando la investigación de Walter John Kilner. Si las lentes tratadas con la dianina de sus gafas podían permitir a la gente percibir el aura humana invisible, ¿qué más verían? Dada la naturaleza de la lucha en Vietnam, la capacidad de operar en total oscuridad sería crítica para el éxito americano. El ejército de Vietnam del Norte y los guerrilleros del Viet Cong tendían a mantenerse en la clandestinidad durante las horas de luz. La mayoría de sus movimientos de tropas, suministros y sus emboscadas se llevaban a cabo bajo la cobertura de la austeridad. La razón principal para esto era que los americanos tenían el dominio del aire. Cualquier ataque hecho durante el día sería recibido por olas de helicópteros, bombardeos aéreos y otras cañoneras, pero los pilotos no podían ver muy bien de noche, así que una vez que el sol se ponía, los puestos remotos americanos y las bases de fuego inmediatamente se volvían vulnerables a ataques coordinados. Habiendo llegado a Vietnam en la primavera de 1965, no tardó mucho tiempo para que los soldados estadounidenses se dieran cuenta de que los vietnamitas eran dueños de la noche. Incluso durante el día, a pesar de su poder aéreo superior, los vietnamitas a menudo tenían la cobertura de la jungla y entrincheramientos. Muchos helicópteros salieron para dejar tropas y suministros y evacuar a los heridos, y nunca regresaron, derribados por abrumador fuego terrestre enemigo. Así que los pilotos estadounidenses aún estaban volando de noche. La cobertura de la oscuridad funcionaba en ambos sentidos, y a pesar de los riesgos obvios solo requerían una gran cantidad de entrenamiento, experiencia y dependencia de sus instrumentos de vuelo. Los pilotos dentro de las horas de vuelo eventualmente desarrollarían un sentido de conciencia espacial y de otra manera volarían a altitudes más altas y usaban radar para mapear el suelo debajo de ellos. Pero en general, si pudieran ver, haría la guerra mucho más fácil. La visión nocturna no era una idea nueva. De hecho, las ópticas infrarrojas se vieron por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial,
como los sistemas FG-1250 montados en los tanques Panzer alemanes, y los francotiradores estadounidenses estaban usando dispositivos más pequeños montados en rifles. El problema con estos y con todo lo usado hasta 1964 era que todos requerían un foco infrarrojo para primero iluminar a sus objetivos. En 1964, el ejército estadounidense finalmente había comenzado a desarrollar el PBS-2 o Starlight Scope. Esta era la primera óptica de visión nocturna pasiva, significando que solo necesitaba la luz ambiental de las estrellas o la luna para funcionar. Un gran salto adelante, pero aún así el Starlight Scope no estuvo listo para usar hasta 1967, 2 años después de entrar en la guerra, y no fue completamente adoptado hasta 1969. Era demasiado voluminoso y ofrecía un rango limitado de visión, estando fijo a 4 veces de magnificación, haciéndolo completamente inutilizable para la conciencia situacional requerida mientras se volaba una aeronave. Era genial para objetivos que se movían lentamente en el suelo, y eso era todo. Así que, alrededor de este tiempo, el ejército evidentemente estaba trabajando frenéticamente para llegar con algún tipo de óptica de visión nocturna que pudiera ser usada por pilotos como un par de gafas.